Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy su amiga Aranza Núñez y estamos aquí de vuelta en su programa Tenemos que hablar. Y el día de hoy tenemos que hablar de un tema súper interesante. Y para ello me acompaña Raúl Vega Mendicuti, quien es psicólogo de la UNAM. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, mucho gusto. También está con nosotros Héctor Pérez, un joven político independiente. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, Aranza, qué gusto estar aquí. Muchísimas gracias que estés aquí acompañándonos, un viejo amigo de casa. Pero bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy vamos a hablar sobre la antesala a las elecciones de 2018, sobre la segunda vuelta. Como ustedes saben, este es un tema que se toca en la reforma electoral y pues es para elegir al presidente y considerar si es bueno o no tener una segunda vuelta. Pero bueno, vamos a ver qué opinan nuestros invitados sobre esto. Raúl, coméntame, ¿qué opinas tú que es la segunda vuelta? Bueno, pues la segunda vuelta está diseñada para cuando hay una elección muy reñida. De hecho, se ocupa generalmente cuando hay sistemas de 3 partidos o más, para darle una mayor legitimidad o intentar darle una mayor legitimidad al ganador de la presidencia, porque normalmente cuando son muy competidas se termina ganando el primer lugar por menos del 40%. Entonces, a la hora de hacer una segunda vuelta con solo 2 candidatos, se asegura que al menos uno tenga más del 50% de los votos, entonces tenga esa legitimidad que de otra manera este sistema considera que no existe. Ok, muchísimas gracias. Héctor, para ti, ¿qué es la segunda vuelta? Bueno, la definición es, en los sistemas presidencialistas, se supone darle mayor legitimidad a ambos, al mandato del presidente, se hace la primera votación, y en caso de que no tenga una mayoría absoluta, después el 50% de la votación válida más uno, nos vamos a una segunda vuelta y entonces se decide en esta segunda votación quién es el que tiene que gobernar. Ojo, no, rara vez es casi imposible que haya una segunda, que es casi imposible que haya un candidato que tenga 50 más 1, no se ha dado, y se supone que esto cura los vicios del sistema y da una mayor representatividad, y entonces hace que los gobiernos tengan mayor legitimidad, cosa que le faltan a los gobiernos en México, pero eso es en términos teóricos la segunda vuelta, que ahora está tan en boga y que ahora lo están impulsando varios actores políticos. Claro, para 2018, ¿consideras que el ganador para la presidencia va a tener menos de un tercio del voto? Sí, sin duda. Digo, Peña Nieto fue elegido por el 30% de la votación, 30.1, 26 punto algo, si no mal recuerdo. Pero la gran pregunta, ya me acordé del dato, era de 10 mexicanos que votaron, solo 2 eligieron a Enrique Peña Nieto. Y esto es la regla más o menos general en todos los estados y en todas las votaciones. Yo creo que es evidente, por cómo se están dando las divisiones políticas y demás, que seguramente el que sea elegido en 2018 será elegido por menos del 30% de la población o el 30% de la población. Ok, sobre esta misma pregunta, Raúl, ¿tú consideras que el que quede como presidente va a ser elegido por menos de un tercio de los votantes? Sin duda alguna. Con este sistema cada vez estamos viendo en este momento un sistema de partidos más competitivo. Cada vez los partidos, por ejemplo, en este caso Morena, que es un partido de reciente creación, no ha participado en ninguna elección presidencial, está mostrando datos muy competitivos, y lo sumamos al sistema, a los partidos que ya existían, entonces se va a dividir mucho el voto. Esto nos va a dar como resultado que no pueda haber un candidato que tenga una victoria clara respecto a todos los demás candidatos. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pregunta del público. Pregunta Manuel Alejandro Lizoala Ramírez. Él considera que en las próximas elecciones, les pregunto a ustedes, ¿se darán coaliciones? ¿Cómo van a ir? ¿Me permito contestar? Sí, sin duda. Gracias, Manuel, por tu pregunta. Gracias, Manuelito. sin duda se van a dar coaliciones. Hay una ya muy cantada, PT Morena. Creo que el PAN está bastante entusiasta con la patada que les acaba de dar Andrés Manuel López Obrador y su comité de campaña Morena al PRD, y el PRD, pues el PAN lo está viendo muy bien, y yo creo que como han hecho en elecciones como en 2016 y como lo hicieron en Nayarit en este 2017, creo que van a volver a ir en alianza. El PRI va a ir con su partido satélite, su partido de alianza, el Partido Verde Ecologista. Esa es la alianza que es clara y típica, y salvo que sucediera algo excepcional como en el Estado de México, va a ir el PRI con el Partido Verde y con Nueva Alianza, como lo han venido haciendo. Claro. ¿Consideran que es necesario impulsar esta reforma en México? Sí y no, ¿y por qué?
Bueno, yo considero que no es necesario en este momento. En un futuro podría ser plausible, pero en este momento no, porque para empezar tenemos la participación ciudadana, no solo a la hora de votar, sino como participación de funcionarios de casilla. Entonces, si ustedes saben, antes de la reforma de 2014 se insaculaba al 10% de la población. ¿Qué pasó? La participación es muy baja de los que aceptan ser funcionarios de casilla. De hecho, en la elección pasada de 2015 fue del 0.89%, menos del 1% aceptó. Cambiaron en 2014 la reforma y lo aumentaron los insaculados al 13%. ¿Qué pasa? Si les decimos es que no vas a estar nada más como funcionario un día, vas a hacer 2 días, que es tu fin de semana, que es cuando descansas, muchos no están dispuestos a sacrificar, ¿no? Porque en realidad es un deber ciudadano. No están dispuestos a perder ese domingo, estando desde las 7:30 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche que acaba. Entonces, si de por sí nos cuesta trabajo ahorita tener funcionarios de casilla, más aparte otras muchas cosas, yo creo que no es el momento. Tal vez en un futuro pudiera ser una opción, pero en este momento para el país no lo veo. ¿Cuál consideras que sería el momento más indicado para impulsar esta reforma? Pues primero tenemos que existe algo que se llama déficit de la cultura democrática que ha identificado el INE, y lo que se está buscando primero es propiciar una mayor participación y una mayor que la ciudadanía se sienta más identificada, se sienta más participativa dentro de la política, y hasta que no se consiga eso es cuando vamos a poder empezar a que tengan más espacios de participación, en este caso que es nada más como funcionario de casilla, ¿no? Que es algo muy importante y que muchas veces no lo toman en cuenta. Claro. Bueno, nunca va a haber credibilidad y nunca va a haber ganas de participar en el proceso democrático mientras la política siga representando corrupción, mientras la política siga representando un partido que compra votos. Claro que nunca va a ser el momento a los ojos de un priista, o sea, nunca van a tener el momento para una segunda vuelta, porque en muchos sentidos significa la tumba política del PRI. Sin duda en 2018 yo creo que la segunda vuelta la están buscando con dedicatoria en contra de Andrés Manuel López Obrador, sin duda. Pero el resultado inmediato, y es el caso de Estado de México, sería la muerte política del PRI en el Estado de México. Todos hubieran hecho un montón contra el PRI. En Coahuila se hubiera repetido, todos en montón contra el PRI, porque no quieren al PRI. Hay un eslogan padrísimo que traía Acción Nacional en el año 2016, que a mí me encantaba, que decía, si tú votas el PRI pierde. Y a pesar de ser un eslogan de campaña política, era un eslogan fabuloso, porque cada vez que la participación ciudadana en México se eleva, cada vez que hay un candidato capaz de sacar a la gente que no vota a votar porque creyeron en ella, el PRI pierde indiscutiblemente. Ahora, si hoy el enemigo favorito es Andrés Manuel López Obrador, el enemigo clásico de la historia de México es el PRI, y yo creo que sería parte del entierro político del PRI. Ahora hay que preguntarnos si la segunda vuelta debe ser en todos los espacios. Claro, vamos a una pregunta del público. Pregunta Mercedes Reyes Espíndola, ¿cómo lo van a conseguir si muchos no demuestran honradez y lealtad? Claro. Además, viene con más corrupción. Claro, en cuanto se refiere a que haya mayor participación ciudadana, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Pero ahí nada más déjame darte 2 datos. Realmente existe algo que se dice que en la segunda vuelta propicia los partidos moderados, los partidos de centro. ¿Por qué? Tenemos, por ejemplo, el caso ahorita francés con el Frente Nacional, que fue muy competitivo en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta ya decayó, y el March, que era más centrado, son votos. Y eso ha venido pasando siempre. Antes de que irrumpieran tanto el Frente Nacional como el March, había 4 partidos políticos importantes en Francia, y siempre que pasaba, ganaba uno de izquierda, ganaba uno de derecha. Entonces, los votantes del partido que no entraba de derecha a la segunda vuelta votaban por el partido de derecha que sí entraba, siempre y cuando fuera el moderado. Si el que lograba ganar la primera vuelta era el partido de extrema izquierda, de extrema derecha, muchos preferían votar por la izquierda moderada, y lo mismo pasaba con la izquierda. Los votantes de la izquierda moderada preferían votar por una derecha moderada antes que una izquierda radical. Y son los datos de Francia. Además tenemos otro dato, nada más para terminar. Tenemos aquí en nuestro vecino del sur, en Guatemala, existió un presidente que se llama Serrano, y cometió algo que se llama el serranazo, así se le conoce. Hubo una votación, primera vuelta, él perdió y su partido obtuvo 18 diputaciones. El partido opositor ganó la primera vuelta, obtuvo 41 diputaciones y otras 27 de su aliado. En la segunda vuelta
perdió el candidato que había ganado la mayoría del parlamento. ¿Y qué pasó? El presidente no podía gobernar porque tenía el parlamento en contra, no podía aprobar leyes, no podía hacer nada, no le aprobaban presupuestos. Se dio un golpe de estado, disolvió al parlamento, el parlamento desconoció al presidente, entonces eso creó una inestabilidad política muy grande. Entonces, que realmente es lo que quiere disminuir la segunda vuelta. En México podría pasar algo similar, como tú dices. ¿Qué pasa si un partido gana, en este caso el Congreso de la Unión, una mayoría y en segunda vuelta pierde la presidencia y la presidencia la gana un candidato que ganó por cordón sanitario? ¿Qué gobernabilidad habría en ese momento? ¿Qué sería? ¿Serían 6 años o 3 años en lo que vuelven las siguientes elecciones parlamentarias, en los que no pasaría ninguna ley, en los que se quedaría atorado el gobierno? Bueno, eso ya pasó, eso pasó del 97 al 2012 y se destraba con el Pacto por México. Cuando gana Acción Nacional la mayoría en el Congreso, cuando pierde el PRI la mayoría en el Congreso, se congela todo lo que proponía el PRI, y cuando gana Acción Nacional la presidencia, pero no la mayoría absoluta en el Congreso, se congelaron las reformas durante 12 años y no hubo gran reformismo en ese periodo, porque eso ya sucedía. Entonces la segunda vuelta no va a llegar a resolver estos vicios. Ahora, el caso de Emmanuel Macron en Francia es fabuloso, y eso es el gran referente de las segundas vueltas. Si bien ahorita citabas, claro, al tercer mundo como Guatemala, diciendo, bueno, es que en Guatemala sucedió un golpe de estado, otro dato muy importante es que las segundas vueltas no son un hábito de primer mundo. Los dos países que tengo ubicados que hacen segundas vueltas y que podemos llamarlos primermundistas son Alemania, Francia y Polonia. De ahí en fuera, es una práctica que se repite en 12 países de Latinoamérica, en muchos países africanos y en unos cuantos países asiáticos. ¿Consideran que este proceso le da al presidente como mayor gobernabilidad? No, yo creo que no hay, que es una gobernabilidad falsa, y así ya iba con el caso de Emmanuel Macron. Cuando pierde Fillon en la primera vuelta, sale a declarar el primer ministro griego, el primer ministro griego. Hay que salir y apoyar a Emmanuel Macron para que no gane el fascismo en Europa, y refiriéndose a Marine Le Pen, porque era una candidata más o menos del estilo de Donald Trump, así ya saben, apocalíptico como el PRI. Entonces se da esta declaración: hay que salir a apoyar a Emmanuel Macron para que no gane el fascismo en Europa. Pero un día después de la segunda vuelta, un día después de que haya ganado, hay que decirle que no absolutamente todo lo que proponga, porque es neoliberal, porque es el mal, porque bla 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 bla, no compagina con la agenda de izquierda. ¿Qué te está diciendo esto? Bueno, si en el país que nos dio la democracia ya te está poniendo el ejemplo de que no va a funcionar, de que vamos a ponernos, de que va a haber una batalla a raíz de esto, pues evidentemente no está dando la legitimidad. Ese argumento falaz de va a haber mayor legitimidad dentro de los gobernantes es política ficción. Ok. ¿Consideran que esta segunda vuelta crea proliferación de los partidos políticos? No, aquí hay igual dos corrientes. Si la elección parlamentaria es en la primera vuelta, sí prolifera la aparición de partidos políticos, como es por ejemplo el caso de Brasil, que tiene 32 partidos políticos. ¿Por qué? Porque como nada más necesitan alcanzar el segundo lugar para entrar a la segunda vuelta, entonces muchos candidatos que sabrían que no podrían aspirar al primer lugar, se apuntan. Eso hace que haya una diversidad de candidatos mayor. Sin embargo, si tenemos el caso que hubo en Perú en 1986, me parece, de que la elección parlamentaria es justo en el momento de la segunda vuelta, en este caso la cantidad de partidos disminuye. ¿Por qué? Porque la mayoría de los votantes votan por cualquiera de los dos partidos que están en la segunda vuelta, a pesar de que haya más opciones. Ok. Claro, pero eso es un error. La segunda vuelta hay que separarla de las elecciones parlamentarias, y si bien en las prácticas latinoamericanas así lo dictan, que pueden empatarse, es una práctica que ha demostrado que sus desventajas. No es tema menor, te afecta a los contrapesos. Por eso las elecciones parlamentarias en Francia están totalmente separadas de la primera y segunda vuelta. Yo creo que esa parte ni siquiera hay que discutirla. Si se implementara una primera y segunda vuelta, no puede ir aparejada en ningún momento de las elecciones de las elecciones presidenciales, de las elecciones de legislativo, al menos que vayan en la primera. Si van a la segunda es un error garrafal, porque das mayorías absolutas
que muchas veces permiten Falsos. abusos y falsos y permiten abusos por parte de uno de los partidos, el voto en cascada. ¿Consideras que la segunda vuelta es una de las razones por las cuales los electores se han alejado de los partidos tradicionales? No, digo, en los países que se da la segunda vuelta, hay casos en los que baja la votación. Eso hay estudios que lo demuestran, pero hay otros en los que se incrementa o se mantiene durante las segundas vueltas. Yo creo que en realidad en el caso específico de México está totalmente separado una de otra. Okay. ¿Cuál es tu opinión sobre esta misma pregunta? No, pues igual depende. Hay veces que la segunda vuelta aumenta la votación. Por ejemplo, tenemos el caso de Perú de la elección pasada de Keiko Fujimori y Pablo Pedro Kuczynski, que primera ronda votaron el 70%, segunda ronda votaron el 80%. Hay elecciones en las que pasa lo contrario, votan muchos en la primera vuelta y en la segunda vuelta a veces como el candidato ya que va a ganar está muy claro o ya no presenta tanto interés hacia la población, la participación baja. Entonces realmente eso depende del país y de la elección, que aumente o que baje. Hay un estudio que marca que de todas las elecciones... ¿Qué en segunda vuelta, características tendría que tener, por ejemplo, determinado país para poder implementar la segunda vuelta? mayor participación ciudadana y elecciones más baratas y los tiempos que fueran más cortos, menos tiempo de campaña, menos tiempo de precampañas y menos tiempo de post campaña, lo que es el periodo donde se hacen las impugnaciones, todo eso. Por ejemplo, en Francia son 3 semanas, aquí nos vamos hasta finales de agosto. ¿Consideras que la segunda vuelta resuelve los conflictos postelectorales? No, para nada. ¿Los incrementa? Sí, puede llegar a incrementarlos. Tenemos, como digo, el caso de Perú, donde el ganador en la segunda vuelta, Kuczynski, ganó con el 50.12% y Keiko Fujimori perdió con el 49.88%. Entonces, la diferencia fue nada. Digo, las democracias en el mundo tienen que evolucionar, ¿eh? O sea, también el pensar que en México somos malos con la democracia porque no está bien ajustado el sistema político institucional es un error. O sea, las democracias europeas, o sea, Francia es el gran referente democrático en el mundo y 2 días después de que ganas la elección estás tomando protesta porque es una sociedad que inventó la democracia moderna. O sea, no es una implementación que pasa de un día a otro porque se inventaron buenas leyes, es un desarrollo social que se va dando. Y creo que tomar el ejemplo latinoamericano puede ser un error, porque somos una sociedad muchísimo más moderna que cualquier sociedad latinoamericana. O sea, desde el proceso de colonización hasta los procesos de independencia, hasta los procesos políticos, México en realidad es un país muy sano, con todas y sus implicaciones, y el decir es que tuvimos una independencia, tuvimos una revolución, tuvimos un partido hegemónico, aún así ha seguido ese proceso natural que siguen las naciones en desarrollo. Digo, Estados Unidos tuvo estas broncas y las fueron superando con el paso de los años y el mejoramiento de la sociedad. No es un tema de un día sí y un día no. Yo creo que en México hoy la segunda vuelta tiene un nombre y dedicatoria y se llama Todos contra Andrés Manuel López Obrador, y eso hay que ser muy claro. No creo que podamos tomar como referente una votación como la de Guatemala, que es un mundito a comparación del universo tan grande que tenemos en México. Vamos a una pregunta del público. Pregunta Omar Osvaldo: ¿cómo revertir la polarización entre el legislativo y el ejecutivo cuando en las cámaras se encuentran gobernando partidos políticos contrarios al que sustenten el poder ejecutivo? Muchísimas gracias por tu pregunta, Osvaldo. ¿Me permites? Bueno, aquí es donde yo considero que hay otras opciones aparte de la segunda vuelta para solucionar esta crisis de legitimidad. Y una de esas es, por ejemplo, una mayor interacción tanto entre ejecutivo como legislativo, como podría siendo la propuesta que está de gobiernos de coalición, que para mí se me quedó corta y debía ser un poco más amplia, y eso podría darle muchísima legitimidad al presidente y destrabar esos conflictos. ¿Por qué? Haces un gobierno de coalición, haces pactos, creas gobiernos de mayoría parlamentaria, donde el partido que gana no es el único que tiene los secretarios de Estado, sino los partidos que van en alianza también pueden tener secretarios de Estado. Entonces, eso propicia una competencia más sana, porque todos se interesan realmente en mejorar las políticas públicas. Si, por ejemplo, se hace un gobierno de coalición y el presidente es del PRI y la coalición es, no sé, el PAN, el secretario de Estado que sea del PAN
ese secretario le va a echar ganas porque va a decir, para la próxima elección yo desde mi secretaría, si me porto bien, si hago las cosas, trabajo bien para la sociedad, para la próxima elección es mi oportunidad o la oportunidad del partido de salir adelante en las elecciones. Claro. Para mí yo creo que es una de las soluciones más... Muchísimas gracias. Dijo- Vamos a una pregunta del público. Sí. Para Héctor. Si quieren nada más termina esa de polarización, es que está bien buena. A ver. Nos dice Jorge Méndez, ¿consideran que para evitar una segunda vuelta y sea malentendido, pueda votarse vía internet? No. Ahorita, ok. Nada más para terminar con la de la polarización en el legislativo. Esa es una pregunta fundamental. Dijo un hombre de bigote así muy marcado, de esos del tricolor: señor, que el presidente no se confunda. El PRI gobierna desde la Cámara. Y se refería a toda esta polarización que tenían. Yo creo que tiene que haber un sentido de propositivo para bien, de cosas que funcionen dentro de las cámaras. Cuando propones cosas buenas que tienen pies y cabeza, que van a funcionar, que no traen un negocio aparejado como la reforma energética, que no trae cosas que no son del ámbito social, como el aumento en la reforma fiscal, pues van a salir porque van a salir. Cuando hay un buen nivel de negociación dentro de las cámaras, cuando hay voluntad política y cuando no se pone en evidencia, se despolarizan las cámaras. El problema es que hoy los políticos son un ente muy separado de la sociedad, muy alejado, muy mal comunicador, que no ha podido explicar el por qué una reforma tiene trascendencia o no, el explicarnos a la sociedad, a los demás grupos políticos, por qué es tan trascendente el poder llevar una reforma. Yo creo que es parte de las democracias. Las democracias más modernas demuestran polarización en la toma de decisiones, y creo que es lo justo. O sea, el hecho de que hayan salido un grupo reformador aquí en México y que haya salido todo lo que impulsó el Pacto por México, no es porque haya un gran nivel de negociación, es porque el círculo institucional y de negociación y de implementación y el Ejecutivo ordenando sobre el Legislativo es muy evidente. O sea, no es que Peña Nieto sea el gran conciliador que los organizó. Voy empezando mi sexenio y si no te alineas, nos vamos a ver durante estos 6 años y con el presupuesto nos arreglamos. Y entonces pues todos se tuvieron que alinear para poder seguir negociando y poder seguir jugando. La polarización en los legislativos es algo normal, es algo que sucede y es algo que tiene que llevar el más alto y elevado nivel político. La cosa es que hoy en la Cámara de Diputados hay 30, 40 que son los que hacen de 500 toda la legislación por la falta de nivel político dentro de las cámaras. Héctor, ¿consideras que este sistema duplica los costos de los procesos electorales? Bueno, sin duda, y más en uno tan caro como México. Hay que hacer que las elecciones nos cuesten mucho menos. Ahora, el costo lo que gastamos para llevar a cabo una elección es alto. Hay que entender que México tiene un universo de gente fenomenal y que México no está preparado y vuelvo a la parte del internet, México no está preparado como la democracia joven que es, que comentaba, para llegar a esta parte de dar un voto electrónico. ¿Por qué? Porque si hoy día, con el sistema tan complejo, y de verdad voy a ser enfático en esta parte, y perdón si me tardo unos minutos, pero ese sistema en el que las boletas llegan contadas a todas las casillas, un número igual de boletas, tiene que haber un representante de partido de cada uno de los partidos sentados ahí. Los representantes y la presidencia tiene que ser ciudadana, nadie afiliado a un partido político. Y después de esto, un conteo de votos manual frente a todas las personas, el asiento de las firmas dentro de las papeles de la urna, para garantizar que lo que se va al Instituto Electoral coincida con la sábana que dejan pegada y que firman todos los representantes de los partidos, y que después llegue el cómputo, lo suban a una página de internet y yo como ciudadano puedo ir a ver, aquí en la boleta que pegaron a una cuadra de mi casa hay tantos votos, es la casilla tal, es tal, voy a revisar el PREP, si dice exactamente lo mismo. Digo, eso es un proceso hiper artesanal para garantizar esos malos hábitos que ahora nos dejaron ver en Coahuila, de robo de boletas, urnas donde había un voto para el PAN y 500 para el PRI. Digo, ese es el grado de complejidad que hemos tenido que desarrollar, porque en México no se imparte justicia y esos delitos quedan impunes. Un voto electrónico no nos resolvería y no nos daría certeza en las elecciones. Ya veo a un viejito querido que todos tenemos en el corazón que dijera: es que nos robaron porque votaron gente que ni tiene internet, y ya me lo imagino. No estamos listos para eso, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a una pregunta del público. Ok, ¿consideran que este sistema produciría un cansancio electoral, lo que haría que se redujera la participación ciudadana?
Depende de la elección, insisto, porque si la elección está muy competida, como dicen, mientras más personas van a salir a votar, más personas. Sin embargo, si es una elección donde ya está muy cantado un ganador, donde ya está cantado, no sé, aunque hayan ganado, por ejemplo, aquí se habla de mayorías absolutas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un candidato queda con el 49% y otro con el 26%, se van a segunda vuelta, pero no hay manera de remontar, entonces ahí la participación va a bajar. Si está muy reñido y quedan, como por ejemplo en el Estado de México, que quedaron 33-30, suponiendo que así quedaran para la presidencial, si se fueran una segunda vuelta, ahí la participación yo creo que aumentaría. Creo que es bien importante decir que en México ya vivimos una segunda vuelta electoral, o sea, una segunda vuelta electoral no institucional. Hay una serie de prácticas que yo creo que son nefastas, en realidad las considero violentas para el sistema político mexicano, para el sistema electoral mexicano, que son las encuestas. Las encuestas en México en los últimos 18 años han jugado un papel clave, que es, empiezan 3 candidatos con mucha fuerza, los encuestadores empiezan a dar 2, que muchas veces han demostrado que estaban en un error en quiénes son los 2 que iban a ganar, y entonces hacen que se desplome uno y se inflen los otros 2 candidatos, y entonces la gente percibe le llega esta percepción de voto útil, de si yo salgo y voto por Juan Cepeda, pues es muy chido, pero no va a ganar. Aunque puede ser que dentro de un sistema electoral distinto, dentro de un escenario distinto, sin el factor de las encuestas, otra historia hubiera sido, o el mismo Enrique Peña Nieto, que gana que todas las encuestas se la pasaron diciendo 20-25%, es que Peña, no manches, es la cosa más increíble que le ha pasado a México. Llega el día de la elección, gana por el 6%, y sale Milenio a decir, perdón, me equivoqué, no sabía, no me salieron los números. ¿Eso qué hizo? Pues que mucha gente saliera y dijera, pues es que ya ganó Peña Nieto, ¿yo para qué salgo a votar por Andrés Manuel, que además medio ni me cae bien? Entonces eso, yo creo que ya vimos una segunda vuelta en México. ¿Consideras que, vamos a una pregunta del público, Lau Gue, si AMLO perdiera en una segunda vuelta, ¿esta sí aceptaría los resultados? Yo creo que ninguna. No. Yo creo que si perdiera en la elección de jefe de colonia, no la aceptaría. Si hubiera 3-4 vueltas. ¿considera que si quedaran empatados los candidatos, tendría que haber una tercera vuelta o si las diferencias fueran mínimas? No, en este caso, le digo, el caso de Perú es el más claro, no hubo tercera vuelta y quedaron por 0.24%. Entonces, realmente eso de tercera vuelta o más, no va, porque lo único que se considera, lo único que se busca es que tenga una mayoría absoluta. Con que tenga más del 50%, así la diferencia sea mínima, ya, ahí se quedaría, pero insisto que no creo que sea la solución. ¿Tú consideras que habría una tercera vuelta si las diferencias fueran mínimas? Nada más para la UG, es muy, muy importante esa parte que preguntas, porque Andrés Manuel es un mal perdedor, O sea, el caso Estado de México, hay una confusión que Andrés Manuel hace a propósito, y voy a ser muy claro en ella. Él te dice que hubo un fraude, y te dice que hay un fraude, y se lo intenta llevar a la parte del terreno institucional electoral, pero también hay un fraude que él también maneja, que es la compra de voto, el acarreo, los programas sociales de manera clientelar, que es un fraude, pero él a propósito hace que se confundan los 2 conceptos. Ojo, el fraude político en el Instituto Electoral no existe como tal en México, es ya muy complicado. Hemos transitado en los últimos 28 años para desarrollar desde la creación del IFE hasta lo que hoy tenemos en las elecciones. Es muy complicado hablar, salvo sus honrosas excepciones como Coahuila, de un fraude dentro de las instituciones electorales. Pero si hay un fraude que sucede afuera en las calles con el prismo comprando y organizando y coaccionando el voto. Eso sí existe y es fraudulento, pero él los confunde a propósito porque él sabe que eso es parte del juego. El decir es que me la robaron y generar esa sensación. Yo creo que Andrés Manuel ganara la primera o perdiera en la primera y desde la primera estuviera cantado, en la segunda diría que hubo fraude, porque es parte del juego político y de la ideología morenista. Yo creo que no da esta claridad. Y claro, si hubiera una distancia muy pequeña, pues no creo que haya una tercera vuelta, porque no estaría enmarcada en las instituciones, no estaría previsto, y aún así pues ya hubo una voluntad popular, y ahí ponías el caso de Perú, ¿no? Que es un claro referente de una elección que quedó así y aún así se tuvo que respetar. Claro. ¿Por qué consideras que el presidente Peña Nieto está en contra de una segunda vuelta?
Es que, como dice aquí el compañero Héctor, una segunda vuelta en este momento instalarla iría con dedicatoria. Entonces, se iría la formación de un cordón sanitario para que no llegara alguna persona a la presidencia. Y al final ese puede traer un efecto contrario, de decir, no, es que no quieren que llegue. Y entonces, además de que se crean estas mayorías artificiales, que más que darle mayor legitimidad, lo único es que pueden provocar conflictos posteriores, como mencionaban el público, que puede haber un conflicto, una polarización más entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, si de por sí estas legislaturas ha habido ciertos choques, con una segunda vuelta, el choque va a ser mayor. Claro, por supuesto. ¿Por qué consideras que Peña Nieto está en contra de la segunda vuelta? No, yo creo que era esa parte que les comentaba de, si bien en este momento iría con dedicatoria, tendría un costo político fenomenal para el PRIismo. O sea, la verdad es que hay una sensación que hoy en el panorama electoral, y la segunda vuelta se ha propuesto desde inicios de 2012 y se ha propuesto muchísimas veces en la Cámara, y el PRI jamás la ha permitido pasar, siempre bajo el argumento de es una reforma con dedicatoria a nosotros. Porque si el caso hubiera sido en el 2000 Vicente Fox, Cuauhtémoc Cárdenas, se hubiera polarizado hacia un lado. Si el caso hubiera sido Cuauhtémoc Cárdenas, Diego Fernández, se hubieran polarizado hacia un mismo lugar. Si hubiera sido antes Cloutier Cárdenas, se hubiera vuelto a polarizar y la transición hubiera pasado 12 años antes. Sin duda creo que sería ponerle un clavo muy firme al ataúd del PRI, lo cual no estaría mal. Claro. ¿Consideras que entonces debería también instalarse segundas vueltas para elección de gobernador, presidente municipal? Porque hace rato estaba escuchando en la radio un tema sobre eso. No, para nada. Lo primero sería la presidencial, pero como les dije hace un momento, en este momento para el país no es lo apropiado. Tal vez en un futuro se podría hacer para la presidencial, y a partir de ahí de ver cómo evoluciona esta participación ciudadana, esta legitimidad del Poder Ejecutivo, entonces allá se podría hablar de dar una segunda vuelta, que ya había una segunda vuelta en San Luis Potosí y la quitaron con la reforma de 2014, quitaron las segundas vueltas que había para la elección de alcaldes. Claro, vamos a una pregunta del público. Pregunta Edgar Covarrubias. Independientemente de que se realicen segundas o terceras vueltas, el problema principal son los delitos electorales. ¿De qué sirve que haya denuncias electorales si no se les da seguimiento? ¿Qué hacemos de ahí? Muchísimas gracias por tu pregunta, Edgar. Los institutos electorales muchas veces no tienen la capacidad, o sea, el gran argumento es, bueno, sí, este incidente sucedió, pero no tiene nada que ver con el resultado final de la elección. Yo creo que tú tocas el clavo principal, y es el tema primordial en México, no nada más en el tema electoral. Es el principal tema. No hay impartición de justicia en México. Hay una encuesta, hay una estadística que a mí me parece increíble en la percepción, increíble en lo que refleja. Y perdón por el léxico que voy a utilizar para esto. Pero si un violador en México, durante el acto de la violación, se pone un condón, es más probable que tenga un hijo a que termine en la cárcel. ¿Por qué? Porque en México sancionamos del 100% de delitos, castigamos 1. Tenemos el 1% de efectividad. El condón tiene 98.5 de efectividad. Entonces, en números reales, es más probable que el desgraciado que está cometiendo una violación tenga un hijo. Es neta, o sea, sí, de esa dimensión es la estadística de qué tan poco castigamos los delitos. O sea, tú puedes llegar y matar a alguien y tienes una ínfima posibilidad de que te castiguen. Ahora, si tienes la capacidad de llegar y matar a alguien en México, imagínate lo que puedes hacer a la hora de comprar votos. Imagínate lo que puedes hacer a la hora de coaccionar y decir, oigan, todos los empleados donde no voten por el PRI, y me mandan foto de su credencial del trabajo junto a la boleta, porque si no los despido. O sea, dense cuenta la dimensión del México en el que vivimos. Insisto, el país donde tú puedes matar a alguien, sin duda puedes hacer lo que sea dentro de las elecciones. La solución para el país es impartición de justicia, es algo que hoy no existe. Bueno, ahí nada más, déjame sentir un poco. El PRI está trabajando. No. Yo desde dentro de los consejos del INE, lo que he visto es que también existe una cultura donde dice, por ejemplo, yo llamo y digo, es que están comprando votos en tal casa.
pero no aportan pruebas, y es que son delitos que muchas veces son difíciles de cachar, porque no puedes saber, no puedes llegar con alguien y decirle, es que usted estaba comprando votos, porque necesitas evidencias. Entonces muchas veces la gente, cuando hace esa denuncia hacia los consejos del INE o hacia la FEPADE, no graba o no aporta las pruebas documentales que podrían permitir a las instituciones llevar más allá el caso. Entonces tampoco puede la institución actuar sin pruebas, porque ahí estarías violando el debido proceso. No, yo creo que entonces hay que ser juiciosos. Sí, pero ¿y cómo sacas tú las pruebas? Si ya la persona, cuando va a llegar la persona de la FEPADE, cuando llega la persona de INE, la persona no va a decir, no, sí estaba comprando votos, es más, le compro el suyo. La persona no va a hacer eso. La que estaba comprando votos, no, yo no estaba comprando votos. Entonces ahí es cómo se obtienen esas pruebas. El momento es cuando la persona se da cuenta que obtenga esas pruebas, que lo grabe. Entonces, si no existe esta parte de la sociedad donde es el aportar pruebas y y aparte existe otra cosa, que también hay que saber diferenciar los delitos electorales de los que no son delitos electorales, aunque lo parezcan, porque hay muchas, es que están repartiendo despensas. Repartir despensas no es delito electoral. No es delito electoral. No es delito durante electoral. El proceso electoral. Durante el proceso no es delito. Búscame entonces y mucha gente. Coacción de la intención del voto. Te doy una despensa porque vas a votar por nosotros. Cualquier acción que sea encaminada a la coacción del voto del ciudadano es un delito electoral. O sea, que no esté estipulado. Si repartes despensas, estás cometiendo delito electoral. Pero tú como pruebas que el repartir esas despensas es coaccionar el voto. Es que para allá voy, me das tu credencial de elector y entonces te damos tu despensa. O entonces, pero a ver, ¿cómo te sirve la candidato, credencial de elector para coaccionar el voto? Claro que es una coacción. ¿Cómo puedes coaccionar el voto con una copia de la credencial de elector? Es la sensación que le generas al ciudadano de que estás vigilando. O sea, eso no lleguemos a política ficción, por favor, porque eso es la vieja práctica priista. O sea, yo reparto y me van a ayudar en la elección. Y el día de la elección, Sultanita, te repartimos playeras. ¿Por qué no ha venido tu gente? Tú garantizaste que a tal elección, que a tal casilla iban a llegar 30 personas y nuestro representante en la casilla ya vio y no han llegado ni una de las 30 a las que les dimos el apoyo. Y eso se puede hacer, y esa es la vieja operación política del PRI. Que la gente no la conozca no significa que no exista. Si hay una coacción del voto, y sí lo hacen de esa manera. Insisto, otra vez, mecanismos muy claros que están muy arraigados en México. Y lo repito muy puntual. A Sultanita le dimos 30,000 pesos para que hiciera que su gente fuera a votar. Su gente es toda esta que nos dieron en la credencial de elector. Perenganito, representante de campaña, de casilla, del PRI, aquí tienes la lista de las personas. Conforme vaya el día, tienes que revisar que esas 30 personas ya hayan ido a votar. Y entonces está Sultanito, oigan, ¿saben qué? No ha venido a votar ni una. Bueno, márquenle a Sultanita, que es su líder, para que los traiga a votar. Oye, Sultanita, te dimos una lana y no has llevado a votar a tu gente. Eso es y ha sido la práctica que está regada en el PRI, que la usa el PRD, que la usa Acción Nacional, que la usa Morena. Eso es coacción del voto, eso es un delito electoral. O sea, no nos confundamos, sí existe, no es la imaginación de la oposición que dice que se compra el voto lo compran y lo votan. Y lo han sofisticado durante 50 años en cómo van a comprar el voto. O sea, no caigamos en falacias. Sí, es una realidad. O sea, sí, yo sé que existe la compra del voto, o sea, es algo que no se puede negar, pero a lo que yo me refiero es que hay ciertas acciones que luego la gente denuncia, la gente te dice claro. Esto. Entonces, esa acción no se puede castigar, entonces, porque como tal, per se no es un delito. Entonces, se tiene que buscar las pruebas, los mecanismos que te indiquen que realmente esta acción es complementaria de otra acción que propicia el delito, pero la acción per se no es o sea, el dirías delito. que regalar despensas está encaminado a un delito electoral, pero no es un delito como si... O sea, como el regalar despensas no es un delito. Que pudiera estar encaminada hacia otro delito, eso es diferente, pero hay que buscar las ¿Hacia qué pruebas. delito podría estar encaminado, por ejemplo? Hacia la compra del voto. O sea, a ver, si tomamos dice. ese principio tan básico que tú dices, es que es muy complicado recabar las pruebas y es que es muy difícil, caemos en el Ministerio Público, que le llega una chica a las 2 semanas después de haber llorado, después de estar desgarrada, que un familiar se dio cuenta y le dijo, hija, ¿qué te pasó? Pues es que el maestro me violó, papá. Y entonces la llevan al Ministerio Público y el MP dice, pues es que el examen forense dice que no tengo manera de comprobar que la hayan violado, no hay ningún rastro ni mucho menos, tráiganme las pruebas.
A la chavita, después de que la violaron, tendría que haber venido aquí a decirnos y pues le hacemos todos los exámenes clínicos y entonces lo determinamos. Así de grave es, o sea, insisto, el gran problema en México es la impartición de justicia. Por eso no se puede garantizar eso, como hoy no se castigan las violaciones y los homicidios. Ahora, si las instituciones como la FEPADE tuvieran los recursos suficientes para poder ir y perseguir esos delitos, pues seguramente recibiría la llamada y dirían, pues vamos a ver qué está pasando. Ah, no, pues no hay nada. Bueno, pues nos equivocamos, no había nada. Pero una de esas les garantizo que sí se van a encontrar al líder de colonia con 40 personas organizando la compra del voto, Y eso es un delito que tiene que investigar. Ojo, no caigamos otra vez en el error de es que los ciudadanos no aportan. Ojo, ciudadano no tiene que aportar, ciudadano es gobernado, ciudadano podrá señalar y ya está haciendo de más de lo que le toca, para eso están las instituciones. No, pero es que sí se hace. Permítame, vamos a una pregunta del público. No, ok. No, es que sí existe, o sea, por ejemplo, vuelvo a repetir en los consejos, entra la llamada, es que están comprando el voto. En ese momento que se dice están comprando el voto, se arma una comitiva, manda primero una avanzada, que vayan 3, 4 en un carro, en lo que los demás se preparan para salir, y se llega, o sea, se hace el tiempo en el que se recibió la llamada, y se llega al sitio donde indicaron que estaba la compra de voto, ¿no? Pero en ese lapso de tiempo que hay entre que se recibe la llamada y se llega, y a mí me ha pasado infinidad de veces, llaman y en ese momento sale la caravana a buscar y a ver que realmente para recabar pruebas. Pero ¿qué pasa? Llegan y ya no hay nada. Recuerda que tú has estado en los institutos electorales, claro que sí. Eres priista. Claro. Entonces nos avisan que en la colonia tal están robando, comprando votos. ¿Quién creen que son los que avisan desde los institutos electorales? Oigan, ya avisaron en tal colonia que van para allá. ¿Quién? O sea, ¿quién creen que son? De verdad, eso es Eso es absurdo. No, claro que no, es que es absurdo. Si conocieras al PRI, no lo conozco lo suficiente, no más. Son cientos de estructuras internas. Sí, y por eso les funciona el ¿cómo se electoral. No, o sea, vamos a una pregunta del público. Alfredo Campos menciona, un gran problema es que mucha gente que votó ya no volverá a votar porque se perdió la confianza sobre la legitimidad de los procedimientos electorales. Muchísimas gracias por tu pregunta, Alfredo. ¿Qué opinan? Tienes toda la razón, Alfredo. Yo creo que cuando hay sensación de que lo que hiciste ese día, del esfuerzo que pusiste, fue robado, te engañaron, no se respetó tu voluntad, por supuesto que no te dan ganas de volver a participar, pero ese es un gran error. No podemos dejar de participar porque hay una bola de bribones que se dediquen a estar haciendo de la política el modus de vida. Yo creo que hay que empezar a sacarlos y es obligación de nuestra generación sacarlos de la casa y de la calle. Vamos a otra pregunta del público. Diego Arosqueta Guzmán, si lo pronuncio, perdón. México no está preparado por la segunda vuelta por 2 razones. La poca participación ciudadana en las jornadas electorales y 2, por el alto financiamiento público de los partidos políticos. Me hubiera gustado la respuesta para cualquiera de los dos. Ok, muchísimas gracias, Diego. Pues yo ahí concuerdo totalmente, y es lo que decía al principio, hay que reducir los tiempos electorales, los tiempos de pre-campaña. ¿Por qué? Porque precisamente para hacer elecciones más fluidas, menos ¿Cuál costosas. creías que sería el tiempo idóneo para la campaña en caso de que se instaurara la segunda vuelta? De 2 meses, o sea, tienen que ser campañas rápidas, donde se vaya al punto específico, o sea, los candidatos digan... ¿No consideras que sería quizá un poco muy precipitado? Que hubiera solamente tan poco tiempo para la campaña. No, realmente no creo que fuera tan precipitado, porque es precisamente ahí donde entra la labor de campaña de todos los candidatos, de saber llegar a toda la población, y realmente con los tiempos de campaña tan largos, y más que nada el proceso también post jornada, ¿no? Que es muy amplio. Entonces, si por ejemplo nos vamos hasta agosto y se resuelve la última impugnación, y dice, bueno, entonces estos 2 van a la segunda ronda, en lo que se vuelve a preparar y todo, tendríamos elecciones hasta septiembre. Entonces son tiempos muy largos, y todo eso se debe de acuerdo. Bueno, pero ese es el caso del Estado de México en cuanto a impugnaciones. En todo el país las impugnaciones acaban en agosto. No, pero la constancia de mayoría en Estado de México es de los poquitos, donde se da hasta 2 meses después. Pero la presidencial, pero acuérdate que es hasta que se resuelve la última impugnación, y la ley dice, se tiene hasta el 31 de agosto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver las impugnaciones que haya sobre el proceso electoral presidencial, hasta el 31 de agosto. Entonces yo coincido en que es muy no es justo el financiamiento a los partidos políticos. Yo estoy totalmente a favor
de que se tendría que desaparecer y tendría que empezarse a financiar desde la iniciativa privada, muy claramente y muy bien fiscalizado. Hago énfasis en eso. No es nuestra Ni siquiera responsabilidad. reducirlo. No, para mí es de 0%, O sea, las buenas democracias, a sus partidos los reciben financiamiento privado y se dice de dónde viene ese financiamiento y se acabó. Pero, y la otra parte, claro, la baja participación yo creo que es un gran problema en México, pero además ahí hay una propuesta que choca con muchos de mis principios liberales, de verdad, choca muchísimo con lo que creo, pero creo que para el caso específico de México hoy es necesario y es el voto obligatorio. O sea, en muchas democracias en el mundo se ocupa el voto obligatorio, no con sanción penal, sino con una sanción en la cual te retiren, por ejemplo, el derecho a tener pasaporte en 3 años, ciertas sanciones que se ponen, y yo creo que eso es importante, porque además frente al escenario de compra de voto, es muy valioso el poder operar y el poder operar bajo un tope mínimo. Y eso me lleva al segundo punto. Por supuesto que a mí me encanta el ICADEP, o sea, me parece fabuloso. Todos piensan y dicen lo mismo. De verdad los adoctrinan de la misma manera. Sí, campañas más cortas, porque les da menos tiempo a los candidatos de oposición levantar sus campañas. Que por el ICADEP que fueran 2 días de campaña, por el PRI que fueran 2 días de campaña, y así en 2 días salimos, todos decimos lo que tenemos que decir y yo opero con mi estructura y ganamos. Claro, vamos a una pregunta del público. Daniela González, ¿el INE está preparado para segundas vueltas? Muchísimas Considera gracias, que no. Daniela. ¿Cuál es su...? Yo creo que tampoco está preparado, más que nada por la cuestión del personal que tiene que capacitar tanto los CAEs como los supervisores, como el personal que está como funcionarios de mesa de casilla en los días de la jornada. Si tuviera quizá un mayor entrenamiento, ¿sí estaría capacitado el INE para una segunda vuelta? Es que eso, primero hay que propiciar que haya una mayor participación ciudadana. No es cuestión ¿Cómo tanto de incentivarías tú recursos, esta participación ciudadana, por ejemplo? combatiendo la corrupción y haciendo más dándole más fortaleza a la transparencia en todos los niveles de gobierno. Vamos a una pregunta del público. Octavio Colín, además de buenas noches y saludos, los jóvenes y líderes políticos, ¿qué deben de hacer para lograr unas elecciones transparentes y que se regrese la credibilidad a los procesos y las instituciones si los mismos políticos las desacreditan? Muchísimas gracias por tu pregunta. Yo, Héctor. lo que preguntaba Daniela en primer término, yo creo que el INE sí está preparado. El INE es una institución que se ha desarrollado de una manera increíble y ya se ha vuelto muy fina en sus procesos, y cualquier político te lo puede decir. ¿Quieres batallar? Vete a hacer una elección local. ¿Quieres que todo salga como es y que las impugnaciones salgan en el tiempo y demás? El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, es fabuloso. Yo creo que sí, si a hoy le dijéramos, INE, prepárate para dar una segunda vuelta, podría hacerlo, porque organiza una elección de un tamaño fenomenal en México. De verdad es fenomenal todo el desarrollo y todo lo que se tiene que capacitar y organizar, y lo organizan de una manera que en las últimas elecciones hemos tenido un porcentaje de arriba del 99% de casillas abiertas. O sea, yo sí creo que el INE puede. Ahora, que se deba es otra cosa. Y yo pero creo esto que el INE sería sí muchísimo puede. más costoso y bajaría la participación ciudadana. Yo creo que podría ser menos costoso si le quitamos el dinero a los partidos. Yo no estoy a favor de la segunda vuelta, pero no, y tampoco aseveraría que se bajaría la participación ciudadana. Y en la parte de qué tienen que hacer los políticos jóvenes, pues no hacer lo que hacen los políticos viejos. De verdad, hay una institución que ahorita mencioné 3 veces, y perdón que cayera en esos entendidos que uno trae muy grabados en la cabeza, y muchas veces la gente no sabe de qué se trata porque no estás tan en el argot político. El ICADEP es una escuela que prepara a los cuadros jóvenes del PRI, que es como su escuela de formación política. Entonces yo les decía, es que están adoctrinados y funcionan igual y dicen todos lo mismo. Y esto es que los hacen hablar como sus políticos viejos y aspiran a ser Manlio Fabio, a ser Gamboa, a ser Peña Nieto. ¿Quién aspira a ser Peña Nieto, por Dios? Pero les gusta hablar así, decir y proponer. Yo creo que la clave de un nuevo político es el ser totalmente diferente y disruptivo a toda la clase política que hemos tenido. Qué flojera me da cuando me topo con un chavo haciendo política que te dice: hoy les digo frente a la luz de la luna que tenemos que construir. Brother, no hablas así, acabamos de hablar aquí afuera, no hablas así, pero es lo que los vienen adoctrinando. Yo creo que tenemos que cambiar desde el modo de comunicar, el modo de comportarnos y el modo de hacer política. Aquel que quiera hacer política nueva, que deje de estar compartiendo y que deje de estar dando despensas y estar dando chaquetazos y estar haciendo lo que han hecho sus padrinos políticos toda la vida.
Vamos a una pregunta del público para Héctor. Pregunta Lau Hue, ¿no conoces en base a qué comentas y si fuiste del ICADEP o por qué lo atacas tanto? No, yo nunca fui del Ya se ICADEP, me fui a meter a una universidad de verdad, estudié la universidad. Sí sé de lo que comento, tengo muy buenos amigos dentro del ICADEP, los conozco y he debatido en diferentes escenarios con muchos chavos que han pasado por ahí, y la verdad es que automáticamente los veo y digo, estuviste en el ICADEP, y hasta voltean a ver muy contentos. Sí, ¿por qué? No, por nada, es que se les nota la percha. Muchísimas gracias. Pero saludos, ¿Creen que una segunda vuelta favorecería o evitaría que ganara López Obrador en 2018? No sé, la verdad, es muy pronto porque tanto puede darse un voto de castigo muy duro hacia el PRI y que termine impulsando una segunda vuelta a López Obrador, como puede darse el caso contrario. Ahí sí yo no podría en este momento decirlo, pero yo creo que se inclinaría más hacia un voto de castigo hacia el PRI al momento actual. Si no se mejora de alguna manera la imagen, se empieza a trabajar de otras maneras para generar otra vez esa confianza ciudadana que se ha ido perdiendo, y la elección del Estado de México es lo más claro, donde aunque se ganó la elección, realmente fue una victoria muy pírrica, porque... Vamos a una pregunta del público. Diego Arrosqueta, ¿el financiamiento privado puede desvirtuar a la política que tenemos? Gracias, Diego. A las dos preguntas, yo creo que sí, sería el último clavo en el ataúd de López Obrador, una segunda vuelta, porque dos escenarios, polarización, el que nos guste. 4 candidatos, PRI, PAN, PRD, Andrés Manuel López Obrador, Morena, pues, Andrés Manuel y su comité de campaña Morena. Llegan los 4, evidentemente Andrés Manuel va a estar dentro de la segunda vuelta, y seguramente el de Acción Nacional o el del PRI, el que quieran poner. De estos actores, PAN, PRD, se van a sumar el PAN seguramente a los votos del PRI, y con eso van a ganar, aunque los del PRD se sumen a Morena. Segundo escenario, PAN-PRD van en alianza, quedan en la segunda vuelta con Andrés Manuel. Los priistas no van a votar por Andrés Manuel, o sea, bajo ninguna circunstancia van a preferir que gane el candidato del PAN. Yo creo que sí, una segunda vuelta hoy haría perder a Andrés Manuel López Obrador. Y el financiamiento privado, rapidísimo, no, el problema no es que sea financiamiento privado. Hoy día, lo que siempre me argumentan cuando hablo de que tiene que haber financiamiento privado en las campañas, me dicen, es que eso va a hacer que el crimen se meta al gobierno. Y yo, brother, Ayotzinapa, ¿te suena algo así? ¿Te suena OHL? ¿Te suena Grupo IGA? Hoy día el financiamiento privado está dentro de las campañas. Lo que necesitamos es saber transparentemente de dónde viene, cómo entra, para que después no nos aparezca una Casa Blanca como la de Peña Nieto, que se la regaló justo los que le metieron la lana a la campaña. Vamos a una pregunta del público. Octavio Colín, me parece excelente tu comentario, Héctor, pero ¿cuál sería tu solución a la doctrina política de los dinosaurios partidarios? Hay que correrlos, hay que sacarlos, hay que jubilarlos, hay que mandarlos a Oceánica a que se curen de esa adicción que tienen por el billete. Hay que generar buenas candidaturas jóvenes, o buenas candidaturas, no necesariamente desde un joven, puede ser desde un doctor de 50 años que jamás ha participado en la política pero tiene ganas de participar, un ingeniero civil que jamás ha participado en política pero tiene algo que aportar. Yo creo que hay que jubilarlos, y sin pensión a los políticos corruptos. Hay que ganarles en las elecciones. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Ustedes saben estas diferencias entre la segunda vuelta latinoamericana y francesa? Que el presidente de Francia se elige mediante 2 vueltas y la Cámara de Representantes a la segunda vuelta ya quedan los elegidos de la Cámara de Representantes, y por otro lado en la latinoamericana se elige en la primera vuelta. Sí, no, además hay otras diferencias. Por ejemplo, en Francia se ocupa más lo que es la mayoría absoluta, y en Latinoamérica se ocupa lo que se llama mayorías específicas, donde en muchos países ni siquiera se pide que el que gane tenga el 50%. En Argentina, con que ganen el 40% y tengan una diferencia de 10 puntos con su siguiente rival, ya se considera ganador, y así. Entonces son de mayorías específicas, y es lo que decía, en la latinoamericana se propicia una aparición de partidos más grande, como Brasil, 32 partidos, y en la francesa hay una menor cantidad de partidos, precisamente porque como la elección viene en la segunda vuelta, y se vio ahorita, en March ganó de los 557 diputados, ganó 440, y los 4 partidos que eran como que los que ya estaban establecidos de muchos años, se quedaron con 100 y pico partidos. El que tenía 220 ahora se quedó con 12 diputados.
Y todo fue a raíz de Macron. Pero el march es bien chido, o sea, también, No, sí, también no. Macron jaloneándose con Donald Trump, yo creo que son unos No, sí, cuantos claro, votos. claro que sí. No, pero además la elección de parlamento en Francia se da después de haber elegido al presidente, y las latinoamericanas tienen muchas particularidades, pero en general se tratan de lo mismo. Muy bien, ya para terminar, quisiera dar un último mensaje al público que nos está viendo. Pues que realmente yo creo que hay otros puntos a tratar antes de poder hablar acerca de una segunda... ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Combatir la corrupción, propiciar otros métodos antes de la segunda vuelta, como fomentar una mayor implicación en los gobiernos de coalición, y que no nada más sean declarativos ahí en la Constitución y en la ley electoral, sino que realmente, si no se alcanza un porcentaje de votación, sean vinculatorios y se diga, tú no ganaste por una amplia mayoría, debes de formar un gobierno de coalición, debes de presentar tu programa de acción y deben de aprobarlo las fuerzas políticas en el Congreso. Claro, muchísimas gracias, Raúl, por haber estado aquí esta noche. Héctor, un mensaje para el público que nos está viendo. Síganme en Facebook, Héctor Pérez. No, yo creo que no caer en este error de que una segunda vuelta nos va a dar mayor legitimidad electoral. No es cierto, genera una dinámica en la cual parece que fuiste muy avalado, pero la realidad es que muchas veces votaron por ti porque eres el menos peor. No creo que dé legitimidad. Yo creo que hay que empezar a hablar de gobiernos de coalición, no alianzas electorales, de gobiernos de coalición muy claros, muy estipulados, no en el acuerdo, sino con una organización institucional desde la primera elección, y poder generar que los diferentes ámbitos de gobierno estén representados. Alguna vez me preguntaban, oye Héctor, muy chistosa la pregunta en realidad, pero me preguntaban, oye Héctor, si tú fueras gobernador de Guerrero, fueras electo gobernador de Guerrero, ¿cuál sería tu primera acción de gobierno? Y les dije, hacer secretario general de gobierno al candidato que haya quedado en segundo lugar, o alguien muy representativo de su partido. Y justo como nuestro productor, se me quedaron viendo así como, ¿cómo que le vas a dar poder al que le acabas de ganar? Bueno, pues yo creo que eso es ganar legitimidad. Yo creo que eso es formar un gobierno de coalición. ¿Sabes qué? Pues mire, en Guerrero generalmente las elecciones terminan 450,000 votos contra 400,000 el segundo lugar. ¿Por qué 400,000 guerrerenses no van a tener derecho a que su ideología política esté representada al interior del gobierno? ¿Por qué los vamos a dejar fuera de la administración pública? Por el contrario, los vamos a invitar, va a estar sentado aquí, va a formar parte de la toma de decisiones, y su visión va a ser compartida. Claro, no les vamos a permitir que toquen un peso del erario público y se lo roben, eso no va a suceder, pero vamos a formar un gobierno que tenga legitimidad, que tenga representación, y que sepa que las dos fuerzas políticas se puedan poner de acuerdo y puedan tomar decisiones. Eso es hacer política de una manera distinta, y eso es generar legitimidad dentro de las instituciones políticas. Claro. No es mal momento para empezar a pensar en que en México en algún momento pudiéramos ser parlamentarios. Héctor, ¿me podrías regalar tus redes sociales para que nuestros amigos que están viendo el programa te puedan seguir? Mi número celular, 55 42 28 11 14. Ahí tengo WhatsApp. Mándenme mensaje. Mándenme nudes. No. Mi Snapchat, H-Pérez1, Instagram, Héctor Pérez Delgado, Facebook, Héctor Pérez, @Héctor Pérez Del, aparece todo rápido, Twitter, @H Pérez Delgado, y creo que ya no tengo más, pero pues ahí estamos bien conectados. No, ya estamos bien. Muchísimas gracias. Raúl, tus redes sociales para que nuestros amigos te puedan seguir. Facebook, Raúl Vega Mendicuti, Twitter, @Raúl Vega Mendicuti, Instagram, @Raúl Vega Mendicuti. Lo que es tener un apellido complejo, o sea, perdón por ser Héctor Pérez, perdón. ¿Algún otro mensaje, conclusiones? Es todo. Estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan en un futuro, retroalimentación. Está bienvenida. Yo nomás estoy disponible para cualquier pregunta o retroalimentación. Ahí estamos, no estamos. Ah. Ahí estamos. Gracias, cuídense mucho, muy buenas noches. Ok, muchísimas gracias amigos, espero que nos sigan el próximo miércoles, aquí en su programa Tenemos que Hablar a las 9 de la noche. Yo soy Aranza Núñez y fue un gusto que estuvieran en esta transmisión. Los esperamos el siguiente miércoles. Nos vemos, muchísimas gracias. Bye.